Bienvenidos a Café Presencia, gracias por acompañarnos, les saluda Jessy Arita. En esta ocasión me acompaña la licenciada Sandra María Pineda, con quien hablaremos sobre el rol de la perfusión en cirugía de corazón abierto. De esta manera yo le doy la bienvenida, licenciada, es un honor estar Muchas con gracias. usted en Café Presencia y hablar sobre este tema tan interesante. Pero antes yo les quiero comentar un poco sobre esa experiencia profesional que la licenciada tiene. Por ejemplo, licenciada en enfermería, graduada aquí de la UNA, especialista en circulación extracorpórea, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México, también especialista en cuidados intensivos coronarios del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de México. También tiene un entrenamiento en implante y programación de marcapasos en la Ciudad de México, como una maestría en gestión y administración de proyectos en la Universidad Tecnológica de Honduras. Veo que tiene una gran experiencia, Muchas gracias. licenciada. Un poquito. Un poquito, Un poquito. dice. Y entre esos cargos desempeñados, docente de la Escuela de Enfermería en pregrado y posgrado por 10 años, coordinadora de la carrera de enfermería por 2 años y medio, vicepresidente del Colegio de Enfermeras Profesionales de Honduras, miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Perfusión, así como de la Metropolitana de Perfusión de México, ¿verdad? Y actualmente laborando en la dirección de docencia en el programa de diseño y actualización curricular. Así que veo que tiene una gran experiencia, una gran trayectoria, licenciada, y de esa manera yo quiero que me complemente un poquito más acerca de cómo va llegando usted a lo que es esta temática. Ok, bueno, para empezar, quiero darles las gracias a Café Presencia por la oportunidad de compartir con ustedes y con toda la comunidad universitaria, así como los demás que puedan, nos están sintonizando. Pues siempre mi pasión fue la enfermería, ¿verdad? Siempre sentí mucha cercanía entre esa relación enfermera-paciente, ¿verdad? En mi familia hay muchas personas médicos, pero yo quería ser enfermera y pues tuve la oportunidad de, gracias a Dios, al apoyo de mi madre también, yo pude estudiarla. ¿Cómo viene la perfusión a mi vida? Pues gracias a Dios, después de que yo me gradué en la universidad, ¿verdad? Aquí, eh, rápidamente pude obtener un cupo mediante un examen que se realiza, ¿verdad? Tanto para extranjeros como para nacionales, en el Instituto Nacional de Cardiología, y ya otros médicos que han estudiado también en este instituto, que déjenme decirles, muy prestigioso, ¿verdad? En la Ciudad de México, Distrito Federal. Entonces me recomendaron, ¿verdad? Fue así como yo logré poder entrar fui aceptada y luego pude estar durante 3 años, ¿verdad? En la Ciudad de México, y es donde pude estudiar esto. Me llamó la atención siempre porque pues durante mi formación en pregrado pues tuve la oportunidad alguna vez de ver y tener información acerca de esto, pero realmente nunca imaginé que pudiera concluirse, ¿verdad? Y sí quiero hacer un agradecimiento público, ¿verdad? A la familia Cafati, en especial a don Oscar y doña Noli de Cafati, porque ellos fueron una de las personas que me ayudaron, me patrocinaron, por así decirlo, me dejaron. Don Oscar lamentablemente pues ya no está vivo, pero doña Noli sí, y ella es una persona muy altruista, conocida por muchos, y ella me ha apoyado siempre, una persona que tiene un gran corazón. Entonces así fue como yo empecé, ¿verdad? Mis pasos en esta exacto, así como fui llegando ya a la Ciudad de México. Bien, licenciada, antes de profundizar en lo que es la perfusión, en sí qué hace un perfusionista, me gustaría conocer un poco sobre su equipo, con quienes trabaja y dónde. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos un equipo de trabajo, ¿verdad? Que debería haber mínimo 2 perfusionistas, ¿verdad? Pero ahorita en Honduras, ¿verdad? Hay 3 equipos de trabajo
que están ya cada quien trabajando por su lado, ¿verdad? Y en mi caso, pues yo trabajo sola, ¿verdad? En el manejo de los pacientes en la cirugía de corazón. Y tenemos una excelente cirujano cardiovascular graduada en Colombia, que es la doctora Arleta Costa, ¿verdad? Mis respetos para ella, es una excelente profesional, ¿verdad? Y ahora pues tenemos pues, un apoyo más, que es el doctor Rizo, ¿verdad? Él es un vascular periférico que se ha unido al equipo hasta este año, porque ella ha estado trabajando únicamente con residentes de cirugía de aquí de la universidad, y entonces es pues un poco complicado, ¿verdad? Porque a veces no es lo mismo como que sea sin desmeritar el trabajo de los doctores, pero la experiencia no es esa su formación, ¿verdad? Ya con el doctor Rizo, pues, pero no tenemos un cirujano así como cardiovascular, ¿verdad? Son muy pocos los que hay en el país, pero tenemos un gran apoyo del doctor César Martínez, que es el que ahora el que se ha unido siempre a nuestro equipo. Ya con la doctora Arleta Costa tenemos aproximadamente 3 años de estar trabajando. Esto es en el Instituto Nacional, en el Instituto Hondureño, sí, de Seguridad Social, donde yo presto mis servicios profesionales únicamente para realizar este tipo de cirugías. La demanda es altísima, ¿verdad? Hay una demanda muy alta, pero pues lamentablemente nos limita muchas cosas para poder pues realizar todas las cirugías que quisiéramos, ¿no? Porque pues más adelante les comentaré cuál es el proceso que sigue, pero sí tenemos un equipo básico, ahí después también en la presentación está, pero básicamente está compuesto por 1 o 2 cirujanos cardiovasculares o vascular periférico, un anestesiólogo cardiovascular, 1 o 2 enfermeras instrumentistas, ¿verdad? Y una enfermera que está circulante, que no está vestida, que es la que pasa los materiales o los insumos que se necesitan para la cirugía. Ok, licenciada, bien, aquí en pantalla tenemos una presentación muy completa y me gustaría que la pasáramos, y de esa manera la licenciada nos explicará a qué nos referimos cuando hablamos de perfusión y lo que hace un perfusionista, porque la mayoría no sabemos. Sí, no es muy conocido el tema, digamos. Bueno, será un placer para mí darle inicio, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un perfusionista? Perfusionista viene de la palabra perfusión, porque la perfusión es lograr, en términos sencillos para explicar, es lograr que la sangre del paciente llegue a todos los órganos vitales, ¿verdad? Y se perfunda, o sea, tengan una constante irrigación de sangre hacia órganos vitales, ¿verdad? Y así como a todo el cuerpo. De ahí viene el término perfusionista. Y más o menos pues lo voy a explicar acá. Un perfusionista somos integrantes esenciales en el proceso de una cirugía de corazón, porque sin un perfusionista no se puede realizar la cirugía. Nosotros somos encargados de operar una máquina que se le llama bomba de circulación extracorpórea, que significa extracorpórea, fuera del cuerpo, ¿verdad? Otras le llaman máquina de circulación extracorpórea o derivación cardiopulmonar. Tiene varias denominaciones, ¿verdad? Pero básicamente conocida como también bomba corazón-pulmón. A través de esta máquina de circulación extracorpórea, pues la sangre es desviada durante la cirugía, ¿verdad? A donde vamos a ver en un momento, a un reservorio, para que ésta no pase por la sangre y los pulmones, porque precisamente esa es la labor, ¿verdad?, que realiza esta bomba corazón-pulmón, ¿verdad?, porque se sustituye la función del corazón y de los pulmones para que el médico, o en este caso la doctora Arleta Costa, pueda ella trabajar en un campo seco, en un corazón inmóvil, ¿verdad? Y más adelante pues les explicaré cómo es que se para un corazón y entra a trabajar la bomba. Así es, tenemos muchas imágenes y videos. Si pasamos la presentación,
Sí. Licenciada, vemos así que es la circulación extracorpórea, ¿qué nos puede decir? Sí, ok, como vemos acá, la circulación extracorpórea significa circulación fuera del cuerpo, ¿verdad? Es una técnica que permite sustituir temporalmente la función del corazón y los pulmones durante la cirugía de corazón y asume las funciones del corazón encargándose de hacer una acción del bombeo de la sangre y oxígeno, ¿verdad? A todo el cuerpo. Y de esta forma, pues el corazón va a permanecer inmóvil durante la operación, lo cual le va a permitir al cirujano, en este caso la doctora, para poder abrir el corazón, ¿verdad? Y ella pueda corregir el defecto que tenga el paciente. Aquí está ya su servidora preparándose para iniciar el proceso, ¿verdad? De preparar el equipo y todo para luego meter al paciente ya a la bomba. Pasamos sí. para ver la imagen. Okay, bueno, aquí está. En pantalla. Sí. Aquí está su servidora, ¿verdad? Ahí estamos ya transformados. Sí, ya listo. Ya listo, sí. Pues en mi caso lista, ¿verdad? Porque pues trabajo sola. Y gracias a Dios, pues realmente nunca hemos tenido así como un inconveniente. Tenemos una mortalidad muy baja, pese a veces a que no hay todos los insumos que se requiere, ¿verdad? Pero en sí hemos recibido el apoyo de las autoridades y ahora más para poder realizar estas cirugías con otro tipo de complementos que son necesarios para poder hacerlo. Muy ¿verdad? Bien. O sea, si pasamos la imagen, sí. A ver qué tenemos por acá. Esto que tenemos acá es exactamente todo lo que yo manejo, ¿verdad? Esta es la bomba, corazón-pulmón. Esta es la que yo les decía, ¿verdad? Este es el reservorio, se le llama reservorio de cardiotomía, porque allí es donde nos va a llegar la sangre del paciente. La sangre del paciente nos va a llegar por gravedad y vamos a ver adelante en dónde se coloca. Es canalizado, por así decir, nosotros tenemos dos grandes venas, que es la vena cava superior, ¿verdad? Que es la que recoge toda la sangre del que es corazón y el tórax. Y esa sangre va a llegar al reservorio, ¿verdad? Para que ésta pueda ser oxigenada, ¿verdad? Y también al mismo tiempo ahí se preparan una serie de, vamos a ver qué, de medicamentos y líquidos que hay que prepararle. Y esta es, mientras tanto, la primera imagen, esta imagen que no me quiero adelantar para poder explicarles bien cómo es que funciona, ¿verdad? Luego, pues, como les decía, ¿verdad? Nuestro equipo de trabajo, sí, ¿verdad? Es idealmente 2 o 3 cirujanos cardiovasculares, pueden ser 2 cardiovasculares y otro vascular periférico o simplemente un cirujano general también, ¿verdad? Idealmente 1 o 2 anestesiólogos cardiovasculares. Se sugiere, ¿verdad? Y de hecho, nos sugirieron, se nos ha sugerido siempre, ¿verdad? Porque no estamos exentos, somos humanos, ¿verdad? Y podemos cometer errores. El trabajo de un perfusionista es sumamente delicado, ¿verdad? Una vez que el paciente ya está dormido y ya es pasado a la bomba, pues después de Dios queda en mis manos. Okay. La total responsabilidad del paciente recae sobre el perfusionista. Entonces, idealmente deberíamos haber 2, ¿verdad? Pero bueno, no hay, entonces pues su servidor es la única que está. Y una enfermera, 1 o 2 enfermeras circulantes, ¿verdad? Aquí este es el equipo, sí, ese equipo es, a veces los cirujanos son rotativos. Ella es la doctora Arleta Costa, ¿verdad? Los que estamos siempre en la cirugía, él es el doctor César Martínez, que es el anestesiólogo, ¿verdad? Y ella es Xiomara Núñez, que ella es una instrumentista que ya tiene años de estar trabajando en esta área, muy especial ella, y es una excelente auxiliar de enfermería en la parte de la instrumentación para la cirugía de corazón. Y aquí tenemos, ella es una doctora muy conocida, que es la doctora Ana Patricia Rueda. Ella es cirujano vascular periférico, ¿verdad? Porque al principio no teníamos otro cirujano que entrara, entonces entraban de diferentes especialidades para poder complementar,
¿verdad? Y entra siempre un residente de cirugía, estos son rotatorios, ¿verdad? Y aquí tienen a su servidora. ¿Cuáles son las cardiopatías o las más frecuentes, las que operamos más frecuentemente? Pues una de ellas es el cambio valvular aórtico. Bueno, ¿qué será esto? Nosotros tenemos en el corazón 4 cámaras, por así decirlo, ¿verdad? Son 2 aurículas y 2 ventrículos. Entonces, entre la aurícula izquierda entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho tenemos la válvula mitral que la divide, es el paso de la sangre que permite que la aurícula que la valvulita que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho se abre para darle paso a la sangre. Y luego esta continúa, ¿verdad?, a través de la arteria pulmonar y llega al otro espacio, a la otra cámara, que es la aurícula izquierda, y pasa a través de la válvula aórtica hacia el ventrículo izquierdo, que ya a través precisamente de la arteria aorta sale toda esa sangre que nos irriga todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, la mayor parte de los casos, por ejemplo, en los aórticos, generalmente en su mayoría son congénitos, ¿verdad? Son pacientes que ya nacen con este problema. Algunos pacientes que tienen un daño de la válvula mitral también, y en su mayoría es porque muchos de ellos también han padecido de lo que es la fiebre reumática, y cuando esta no es tratada adecuadamente, entonces quedan lesiones, y la lesión que siempre queda y que es la más, por decir así, la que es, pues, que causa más daño es a la válvula mitral, ¿verdad? Entonces vamos a ver más adelante qué es lo que se hace. Y también hay pacientes que requieren también un cambio, no solamente de una de las válvulas, sino que de las dos, de la válvula aórtica y de la válvula mitral. Ajá, es correcto. Y luego tenemos la revascularización miocárdica. Vamos a ver más adelante qué es la revascularización miocárdica, ¿verdad? Y por qué se hace y cómo se hace, ¿verdad? Muy bien, licenciada, si pasamos a la imagen, por aquí tenemos ya la fotografía, ¿no? De la cirugía de corazón. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos un corazón que ya está detenido, ¿verdad? Este es un separador que lo que hace es abrir el tórax. ¿En cuál imagen? En la imagen que tenemos aquí donde tengo el cursor. Ok, por allá. Sí, si la logran ver. Permítame. Disculpen, esta. No sé, ¿se logra ver ahí el cursor? Okay. No se ve. Entonces, la imagen que tenemos del lado izquierdo, de este lado, ahí vemos que es un corazón que está detenido. La parte que ustedes miran, un montón de canulitas y cosas, es donde está metido, es en el corazón. Si ven la imagen del otro lado, se ve más cerca, sí. La parte que ustedes ven amarilla es grasa. ¿Verdad? Todos tenemos grasa en el corazón, ¿verdad? Pero hay pacientes que tienen mucho más que otros, ¿verdad? Y eso ya pues depende de muchos factores, alimentación, falta de ejercicio, vida sedentaria, ¿verdad? Y etcétera. Me pongo nerviosa yo cuando veo Sí, entonces esa es, bueno, si me puedo parar. Claro que sí, licenciada. Gracias, muy amable. Claro que sí. Si ustedes pueden apreciar, bueno, acá, esta es una cánula que es colocada en lo que les decía, la vena cava superior, que es la que recoge toda la sangre del corazón y de los pulmones, ¿verdad? De la cabeza, del tórax, y esa sangre llega por gravedad al reservorio que yo les mostré anteriormente. Luego por aquí vemos, aquí sí se ve más claro, si ven ustedes, aquí es una canalita más pequeña, y por acá, y aquí se ve más clara, aquí regresa ya la sangre oxigenada. Yo creo que se nota la diferencia del color. Esta es una sangre que nos llega no oxigenada. Y luego la sangre regresa oxigenada. Esa es la función principal de la bomba. Luego aquí, si miran acá hay un huequito blanco, es porque ahí ya se está colocando la válvula, ¿verdad? La válvula aórtica en el paciente. Y acá, si ustedes miran esta manguerita,
esta manguerita se coloca, ¿verdad?, en la raíz de lo que es la arteria aorta. Yo preparo una solución que es a base de potasio y otros medicamentos para que pueda protegerse el corazón y los pulmones y para poder parar el corazón. O sea, ese es es mi primer trabajo, parar el corazón. Yo se los paso a los anestesiólogos y a ellos, así a los cirujanos, para que la sangre, el líquido llegue directamente a, la solución se llama cardioplegia. Esta pues está compuesta básicamente de potasio, que es un electrolito muy delicado porque este es el que principal, es el que para, ¿verdad?, el corazón. Colocamos manitol para poder proteger los órganos, al igual que esteroides para reducir un poco la respuesta inflamatoria que pueda presentar el paciente y para proteger lógicamente el mismo músculo cardíaco y también otros órganos, así como el corazón, los pulmones, todo lo demás. Excelente, licenciada, y pues al público le comentamos que también vamos a conocer más sobre las prótesis mecánicas, ¿no?, de válvula mitral, a qué se debe que un paciente se infarte también. Entonces, claro, todos estos datos los tenemos que conocer, sí. Pero antes vamos a seguir viendo otras fotografías. Sí, aquí tenemos, bueno, básicamente si ustedes observan, ahí está, aquí tenemos ya, ya se ha abierto, este es el separador, ¿verdad? Es un separador para abrir el tórax del paciente, ¿verdad? Y aquí, esta es la manguerita nuevamente con la sangre no oxigenada que me llega y luego es regresada por otra. Si la ven en la diferencia del color, ¿verdad?, cambia. Estos son aspiradores, más adelante les voy a explicar para qué. Ellos están colocados dentro de la cavidad miocárdica del pecho para que esta sangre no se desperdicie y me siga llegando también por otros cabezales a través de la máquina, me llegan al reservorio, porque también se utiliza. Pero les pido disculpas por estarme parando, pero me falló el... Es mucho mejor. No, ok. Luego, bueno, aquí tenemos algunos de los casos. Cambio valvular aórtico. Este es el cambio valvular aórtico. Se colocan varios sujetadores, ¿verdad?, alrededor de un anillo, que le llamamos nosotros, de la válvula aórtica. Primero, lógicamente, el cirujana quita, ¿verdad?, la válvula biológica, o sea, con la que nosotros nacemos, ¿verdad?, y se colocan esta cantidad, nosotros le llamamos puntos, ¿verdad? Son sujetadores que lo que van a permitir es poder colocar precisamente este tipo, es un tipo de válvula. Este es un tipo de válvula mecánica, llamamos mecánica porque no es una válvula natural con la que nosotros nacemos, ¿verdad? Y por eso, así como esta, hay otros diseños, ¿verdad? Este es un ejemplo de algunas válvulas. Este es un ejemplo de alguna de las válvulas que hay en el mercado, pero así como esta hay otras. Entonces se colocan alrededor de todo el anillo y luego pues esa válvula es bajada y ya colocada en la sustitución de la válvula dañada. Acá vemos más de cerca, ustedes ven acá, aquí está ya prácticamente ya colocada la válvula, porque la válvula lo que hace es esto, permitir el paso de la sangre, ¿verdad?, de una cavidad a otra. Y como les decía, aquí lo ven más claramente, la sangre que me llega por gravedad y la sangre que regresa ya oxigenada. Si ven, pues hay una diferencia de color, ¿verdad? Porque excelente, licenciada. Bueno, aquí ya mencionamos la prótesis mecánica de válvula mitral. Esta es otro tipo, ¿verdad?, de válvula que hay varias en el mercado, ¿verdad? Pero son algunas de las más frecuentes que nosotros utilizamos, ¿verdad?, para colocarlas en sustitución de la válvula que el paciente tiene dañada. Aquí es, pues ya es una de las otras cirugías que igual, si ustedes ven, igual tienen una cantidad de hilitos que se colocan alrededor del anillo para luego bajar esa válvula y pues que pueda ya sustituir la válvula que tiene el paciente dañada y que es necesario cambiarla. Cabe mencionar, perdone, licenciada, cabe mencionar, ¿verdad?, que los pacientes, existen también válvulas biológicas. Estas usualmente las usamos más en personas muy jóvenes
en mujeres embarazadas, ¿verdad? Porque una válvula mecánica necesita que el paciente tome el resto de su vida, ¿verdad?, un anticoagulante para evitar que se formen trombos o coágulos que se le pueden ir a su mismo corazón, al cerebro, a los pulmones, ¿verdad? Y eso lo puede conllevar a un infarto o a una muerte inminente, ¿verdad? Esa es una de las tantas labores así que hay que explicarles a los pacientes, ¿verdad? Que es un tratamiento de por vida. De por vida. Es correcto. Luego esta es la revascularización miocárdica. Sí me gustaría pues explicarles un poquito. Nosotros, tanto hombres como mujeres, en la parte interior de la pierna tenemos una vena que se llama vena safena. Esta vena nosotros la utilizamos, ahí está trabajando ya con nosotros, ella es la doctora Arreta Costa y el doctor Rizo. Ya él está encargado de estar sacando, ¿verdad?, esta vena, que no sucede nada, ¿verdad?, si esta vena se quita. Yo creo que Dios hizo perfecto el cuerpo humano, ¿verdad? Sí. Porque no necesitamos de esta vena. O sea, si se quita no va a pasar, no va a pasar nada, ¿verdad? Y hay otra que se llama también arteria mamaria, que la tenemos tanto hombres como mujeres, y esta está por detrás de los senos, ¿verdad? Que se utiliza también por si hay que poner 2 o 3, nosotros le llamamos puentes, y luego vamos a ver adelante por qué se le llaman puentes. Entonces él ahorita está preparando, ¿verdad?, en sacar lo más que pueda de la vena para poder revascularizar o restablecer la circulación dentro del corazón. Generalmente, bueno, la revascularización miocárdica es la que se utiliza en pacientes que han sido, se han infartado. Es preocupante y alarmante porque va en aumento, ¿verdad?, el ascenso de pacientes cada día más jóvenes que están infartándose, ya sea por obesidad, vida sedentaria, la genética también influye. Por otro lado, pues una mala alimentación, todo eso influye. Ya tenemos pacientes de 30 años infartados. Es preocupante, ¿verdad? ¿verdad? Sí, es muy preocupante, ¿verdad? Porque ya tenemos, creo que este paciente, si más no recuerdo, tenía 32 o 33 años. Pero ya sí hemos tenido, igual como personas mayores. El infarto sucede, ¿por qué? Porque no llega suficiente sangre, porque las venas están obstruidas, ¿verdad? Y entonces generalmente lo que está colocado dentro de la vena es como que, nosotros le llamamos placas de ateroma o placas de colesterol. Colesterol es grasa, ¿verdad? Entonces, si está obstruido el paso de la sangre, entonces le va a llegar menos sangre al paciente. Y el corazón es tan perfecto que necesita una cantidad mínima. El gasto cardíaco de nosotros, lo normal es de 3 a 5 litros por minuto. Es lo que el corazón maneja para poder tener una función adecuada y tener una perfusión adecuada de todos los órganos y tejidos del cuerpo. Y la vena pues safena se prepara para después de eso pues pasamos luego a la colocación de estos puentes y ya vamos a ver ahorita cómo se lleva a cabo esto. Ok, ahí ustedes pueden ver, ahí se ve claramente la vena, ¿verdad?, que ya está siendo sacada por el doctor Rizo. Esto es en la sala de operaciones de nuestro quirófano. Se nos ha asignado un quirófano para solo realizar ahí cirugías de corazón abierto. Luego, aquí está, ¿verdad?, lo que yo les estaba mencionando. Si vemos acá, todo esto amarillo que ustedes ven es grasa, ¿verdad? Entonces, estos son los pedacitos de la vena safena que se ha colocado porque aquí estuvo en algún momento una de las obstrucciones, porque es como una tubería. Si usted le deja ir desechos y desechos y desechos, se va a tapar. Con el corazón sucede lo mismo. Si nosotros consumimos tanta grasa, va a llegar un momento en que esa grasa, que nosotros le decimos placas de ateroma, se va a ir acomodando dentro de lo que es el vaso o la arteria y va a haber un flujo
disminuido de sangre que no le va a llegar al corazón. Entonces es por eso que el corazón se infarta. Y cuando hablamos de infarta es porque esa parte queda sin sangre, es una parte que muere, ¿verdad? Por así decirlo. Por eso es que a veces hay pacientes que no ocupan de varios, nosotros le llamamos puentes, porque aquí se hace un corte y aquí se hace otro para colocar y sustituir por la vena safena el vaso obstruido, ¿verdad? A veces únicamente se colocan 2 o 3, porque ahora pues hay técnicas más innovadoras que permiten colocar algunos balones, le llamamos, para poder pasarlos, ¿verdad? Esto generalmente lo hacen los cardiólogos intervencionistas, ¿verdad? De tratar de liberar, por así decir, toda esa grasa que está dentro, pero si no se puede, entonces el paciente ya es sometido a una cirugía de corazón abierto, porque es la única forma de poder restablecer su circulación normal dentro del cuerpo. Muy bien, licenciada. Si pasamos sí. la imagen, creo que por ahí tenemos un video después, sí, ¿verdad? Así es. Aquí esta otra es básicamente lo mismo, ¿verdad? Si ustedes ven, allá está, aquí se mira claramente, estas son las pinzas que se ven grandes, pero son súper chiquititas, ¿verdad? Donde se está colocando el puente, miren, aquí está abierta, y aquí porque va a ser unida para poder restablecer la circulación del corazón. En el video les pido disculpas de antemano porque pues ustedes no lo van a ver al principio como que tan claro, pero sí hay, luego pues se aclara más y van a poder verlo. ¿El video? Sí, ahí tenemos un corazón, ¿verdad? Que está latiendo. Este es un paciente grande, ¿verdad? Ahorita ya lo van a ver más claro. Es un paciente grande, ¿verdad? Con un grado de obesidad, ¿verdad? Ya aquí pues ya se cerró el corazón. Estos hilitos que ustedes ven son hilitos de un marcapaso, ¿verdad? Porque todos nosotros necesitamos de una corriente eléctrica, es una batería interna que tenemos, que es como la que activa ese movimiento. Entonces, para apoyarle un poco al paciente, si no sale después de la bomba con una adecuada movilidad, entonces se le coloca, para poder ayudarle al paciente, pues se coloca esos cablecitos. Pregunta, licenciada, ¿cuántas horas tarda una operación de eso? Ok, la preparación comienza desde la limpieza y fumigación de toda la sala. Eso se hace un día antes, ¿verdad? Y luego pues más o menos desde que comienza el anestesiólogo a dormir al paciente hasta que finalizamos y cierra el tórax, más o menos andamos aproximadamente de 2 a 5 horas, ¿verdad? Antes, ¿sin parar? Sí, sin parar. Antes pues era más, ¿verdad? Más tiempo, pero ahora pues las tecnologías, la destreza de los médicos, en este caso de la doctora Arlet, ha venido a ayudar. La doctora es una excelente cirujano y ella tiene mucha destreza, entonces eso también favorece. Y lógicamente si el paciente responde bien y después de que el paciente ya es sacado de la bomba, su corazón vuelve a latir normalmente y podemos sacarlo de la bomba, nosotros le llamamos, entre comillas, el salto de la muerte, ¿verdad? Cuando ya el paciente tiene que empezar a responder. Entonces, en ese caso, pues, eso puede variar de la condición también del paciente, ¿verdad? Eso también influye. Sí, pero si todo anda bien, no estamos más de 4 horas. ¿verdad? Okay. Y algo que a mí me intriga es cuáles son las probabilidades de supervivencia, de que un paciente muera. Ok. Son muchas, ¿verdad? Obviamente en sí la condición del paciente en general. Eso por un lado. Por lo otro es obviamente la destreza del médico, un buen manejo de la perfusionista con el paciente y también qué clase de cardiopatía es el que el paciente tiene, ¿verdad? Porque a veces hay problemas que son muy severos y la mortalidad es muy elevada. Hay un riesgo muy alto, sí, podemos decir. Por ejemplo, en el cambio de la válvula, tanto aórtica como mitral, por ejemplo, en la válvula aórtica, hay un tiempo en el cual el paciente
debe operarse, pero pasado cierto tiempo la presión de los pulmones no supera a la presión normal que nosotros manejamos y muy difícilmente el paciente va a salir de la bomba. Entonces, en ese caso, pues se le dice, en este caso la doctora tiene que decirle al familiar o al paciente, bueno, su riesgo es, por ejemplo, en este caso extremo de un 90% de probabilidad de muerte y ya queda a opción del paciente si quiere o no desea hacerse la cirugía. Pero si hay un tiempo en el cual se detecta este problema y se atiende y de forma en tiempo y forma, no hay mayor problema. De hecho, son prácticamente más ese tipo de cirugías la que nosotros realizamos, ¿verdad? Y bueno, en sí, gracias a Dios, la mortalidad nuestra es mínima, ¿verdad? A pesar de trabajar con algunas limitaciones, como todos sabemos que existen en nuestro sistema de salud y pues en este caso en el Seguro Social, pero pues ya se está tratando, ¿verdad? Las autoridades están tratando de apoyar más ahora el programa de cirugía cardiovascular para darle una mejor respuesta a nuestros pacientes. Bueno. Sí, y continuando, pues este es el reservorio, ¿verdad? Donde va colocada, ahí es donde llega la sangre, ¿verdad? Estos son los cabezales, los cabezales menores, porque son los cabezales que, si ustedes ven aquí hay una manguerita, esto está recirculando, moviéndose, ¿verdad? Para traer la sangre del pecho, ¿verdad? El tórax, para que esa sangre llegue y caiga al reservorio. Igual, ¿verdad? Este es donde les digo, la vena cava, que me lleva a la sangre hasta el reservorio, ¿verdad? Que llega por gravedad y luego la sangre se oxigena en este punto. Aquí se logra ver una línea amarilla y una línea verde. Ese es el oxígeno. Es una mezcla de oxígeno y de aire para poder, esto podríamos decir es el pulmón del paciente. Si ustedes ven, hay una diferencia de color de la sangre. Esta sangre que por aquí sube es más clara que la que nos llega, porque nos llega una sangre sin oxigenar, se oxigena acá y como funcionaría normalmente y no pasa por los pulmones, ¿verdad? Sino que en este caso pues es a través de la máquina y se oxigena. Aquí vemos también, y más adelante lo veremos, aquí hay unas, si ustedes ven unas tuberías, ¿verdad? Estas es agua. Nosotros generalmente, bueno, han habido cambios constantes, ¿verdad? Y antes se sugería, ¿verdad?, que la temperatura del paciente se bajara a caer en un grado de hipotermia, es decir, hablamos de 28 grados centígrados. Nosotros, pues nuestra temperatura normal es 37, ¿verdad? Pero ahora ya nosotros lo manejamos a lo que llamamos normotermia, como decir una temperatura todavía aceptable, normal, ¿verdad? No está ni muy alta, ni muy, o sea, no está muy baja, ¿verdad? Pero tampoco está, muy fría. Entonces, con la doctora generalmente lo bajamos hasta 32, cuando el caso puede ser un poco más largo, porque cuando hay menor temperatura, hay menor consumo del oxígeno. Por eso es la razón de que si un paciente, por ejemplo, llega a caer en un río de agua dulce, tiene menos probabilidad de supervivencia de un paciente que caiga, por ejemplo, en un lago congelado, porque la temperatura es tan fría, ¿verdad?, que lo que hace es preservar el cerebro y los otros órganos, ¿verdad? Porque lo que pasa es que nosotros, pues eso la literatura lo dice, y lo hemos visto, el corazón solamente tiene nada más, el cerebro solamente tiene 3 minutos. Después de 3 minutos, el cerebro no es rescatable. Entonces, por eso es la comparación. Y este es nuestro corazón del paciente. Este es un paciente grande. Como les decía, el flujo, ¿verdad?, que se le da al paciente depende, se hace un cálculo del peso y de la talla del paciente, y pues en este caso a él le estamos dando 4.3 litros. En un paciente adulto como nosotros, nuestro gasto cardíaco, o por decir el impulso que hace el ventrículo por sacar esa sangre, va de 3 a 5 litros por minuto. Entonces, en este caso, el paciente, como es un poquito grande, el flujo máximo que le correspondía es 4.3 litros, ¿verdad?
Bien, licenciada, por aquí pasamos otras imágenes. Sí, ahí tenemos un video, Otro video. ¿verdad? En este caso, pues ya está la máquina funcionando. Estos se ponen, tienen menos cantidad y estos son revoluciones que están trayendo la sangre del campo operatorio hacia el reservorio. Este es nuestro cabezal principal que le está dando 4.3 litros por minuto. Este es el corazón del paciente, ¿verdad? Y aquí vemos luego nuevamente, si quieren lo podemos repetir, Sí, vamos si a poner de gustan. nuevo. Por acá. Entonces, pasamos de sí, nuevo. entonces vemos de nuevo, ¿verdad? Porque realmente no tuve la oportunidad de poder darle más tiempo, ¿verdad? Pero como les decía, esto que ustedes ven moviéndose, esta es la canulita que lleva el oxígeno del paciente. Tanto el cable amarillo como el verde son los que están oxigenando aquí la sangre. Y pues ya la sangre sale por acá oxigenada y le sube al paciente, ¿verdad? Este es el que nosotros llamamos reservorio de cardiotomía. Ahí colocamos muchos electrolitos importantes, ¿verdad? Uno de ellos se coloca calcio, magnesio, porque intervienen en lo que es el impulso eléctrico del corazón, ¿verdad? Y también colocamos manitol ahí adentro, ¿verdad? Eso es para poder proteger el cerebro y otros órganos. Heparina, ¿verdad? Para que no se nos vayan a formar coágulos, que estos puedan irse a otra parte del cuerpo, pues si pueda haber un desenlace fatal. Hay que tener mucho cuidado y también aquí la sangre no es totalmente pura, sino que se le coloca también suero para que esta sangre vaya más hemodiluida, ¿verdad? Para que pueda tener una mejor perfusión y se puedan perfundir, valga la redundancia, de mejor forma, de forma óptima los órganos del paciente. Y aquí está pues la tubería que les digo que está en este momento comenzando a enfriar y colocamos hielo. Ya vamos a ver adelante para que baje la temperatura hasta el nivel pues que me indique la doctora. En este caso, bueno, este paciente no bajamos más de 32 grados, ¿verdad? A menos que consideremos que pueda prolongarse, entonces sí se baja, pero generalmente anda en 32 y 34 grados lo que bajamos la temperatura del paciente. Muy interesante la explicación de la licenciada Sandra. Vamos a pasar Sí, otra imagen. sí, bueno, ahí está su servidora. Como les decía, pues aquí está, él es nuestro anestesiólogo, él es un residente de anestesia. Una vez que este es el suero del que yo les hablaba, ¿verdad? Se coloca cierta cantidad para poder hemodiluir o hacer menos espesa la sangre, ¿verdad? Para que ésta pueda llegar a todas las partes del cuerpo, tejidos, órganos, etcétera. Si ven, aquí se logra ver 5.1, este es un paciente que es más grande, entonces ocupa un poquito más de flujo también para mantener una presión. Aquí ya desaparece la presión que manejamos, por decir 110, 70, 120, 80. Aquí no, aquí hay una presión media, es diferente, es una presión media entre las dos y generalmente la presión ideal que manejamos es entre 50 y 70 milímetros de mercurio. Con esa presión yo no tengo ningún problema con el paciente, ¿verdad? Si ven, pues estoy sola, allá está su servidora también. No puedo despegarme ningún segundo, ni nadie ya sabe que entre mi persona y la máquina enfrente no pueden pasar. Porque yo tengo un segundo, es tan rápido el bombeo que si por alguna razón se llega a vaciar este reservorio, se le puede ir una burbuja de aire al paciente y eso sería fatal, ¿verdad? Por esa razón es que, si estoy ahí y no me puedo movilizar, ¿verdad? Así es. Sí. Y pues hay otros, ¿verdad? Yo estoy colocando algunos medicamentos, ¿verdad? Que usamos, como la heparina que les comentaba, se le coloca también el calcio y el magnesio, que son electrolitos que participan en lo que es la contracción del músculo cardíaco y le ayuda también al momento de que lo vamos a sacar de la bomba. Así a grandes rasgos y de lo que yo les he venido hablando,
pues la función, ¿verdad?, del perfusionista, o en este caso de mi persona, es esencial, y hoy existe un nivel alto de responsabilidad, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande la que nosotros tenemos, Bastante, porque sí, bastante, porque como les decía, ¿verdad? Después de Dios, pues nosotros los perfusionistas somos los que nos quedamos a cargo del paciente y no podemos movilizarnos, y tampoco hay alguien más que me pueda ver o colaborar. Entonces la responsabilidad total es mía, y ahí pues se desentiende un poco el anestesiólogo, aunque puede estar presente. Él normalmente él está presente, ¿verdad? Eso es lo correcto, el anestesiólogo, aunque su manejo ahí es prácticamente mínimo o casi nulo, porque la responsabilidad la manejo yo. Yo tengo que estar pendiente de todas un montón de cosas, aparte de las que les he dicho, les voy a mencionar más adelante. Y tenemos esa responsabilidad de administrar medicamentos y soluciones, ¿verdad? Que no vayan a ser incorrectamente, y que puedan haber desenlaces fatales. O sea que en la bomba nadie más que yo puede tocar la bomba, ¿verdad? Nadie, ni tocarme nada de lo que está ahí. Luego, ese es el igual, ¿verdad? Es el reservorio, por ahí yo paso los medicamentos, o en muchos casos, como se le está haciendo al paciente controles de hemoglobina y otros niveles, entonces yo estoy midiendo cuánto es la cantidad el valor del porcentaje de la hemoglobina, y si veo que ya estamos casi por salir de la bomba y él continúa muy baja el nivel, entonces nosotros colocamos unidades de sangre. También se tiene preparado antes mínimo 6 unidades de sangre, 6 unidades de plasma y plaquetas que ayudan a la coagulación, ¿verdad? Y aquí aumente la hemoglobina para que el paciente es uno de los... Hay muchos criterios que se toman en cuenta para que salga el paciente. Uno es que hemodinámicamente esté funcionando todo bien, es decir, que su presión esté en su nivel óptimo, ¿verdad? Que salga con su temperatura normal, de 37 grados centígrados, y también aparte de eso, el paciente no tenga ningún sangrado masivo, que todo esté dentro de lo esperado que se da. Tampoco es como un sangrado, yo sé que se escucha como muy compleja, y sí es compleja la cirugía, por así decirlo, pero en realidad realmente no es tan dolorosa como las demás personas puedan pensarlo, ¿verdad? Hay algunos pacientes que responden tan bien que nosotros los sacamos extubados, o sea, ya no están conectados al ventilador, porque salen muy bien, y entonces en ese momento pues nosotros tratamos de sacar al paciente sin el tubo, y entonces sí pasa a la unidad de cuidados intensivos, eso sí, y esa es una de nuestras limitantes, porque en el Seguro Social, aunque las enfermeras, los médicos, en el caso de nuestro equipo, querramos tener más cirugías, dependemos mucho del cupo en cuidados intensivos, porque estamos hablando de que son 6 cupos para todo el Seguro Social. Entonces no es como en otros hospitales de otros países que tienen quirófanos exclusivos, y así también tienen una unidad de cuidados intensivos específica para pacientes que se operan de corazón, ¿verdad? Entonces eso sería la única la desventaja que nosotros tenemos, y muchas veces se tiene que cancelar la cirugía porque falta cupo, ¿verdad? Porque no tenemos cupo, muchas gracias, porque no tenemos cupo en la unidad de cuidados intensivos, entonces esto pues nos limita mucho, ¿verdad? Sí. Lamentablemente, esperemos en un futuro sea diferente, ¿verdad? Esa es la esperanza, ¿verdad? Igual aquí pues estoy siempre pendiente de
tengo que estar sacando muestras, ¿verdad? Para estar midiendo algunos valores como el pH, que es el que mide el grado de acidez o de alcalinidad del paciente, es el que me va a estar indicando, bueno, si está funcionando bien el riñón, ¿verdad? Por ejemplo, le tomamos la hemoglobina, me dan los niveles de calcio, de potasio, de sodio, que esos electrolitos, como le digo, son los que funcionan o ayudan a fortalecer lo que es la contracción del corazón. Entonces es bien importante. Y también tomamos, vamos a verlo a continuación aquí, tomamos, permítanme, disculpen, se me pasó. Aquí tomamos la imagen del lado izquierdo. Esta es una de varias máquinas que se utilizan para tomar tiempos de coagulación. El tiempo normal de coagulación es el tiempo en que se tarda, digamos, un paciente en que se le haga una heridita y se toma en segundos, se mida y anda más o menos hasta 100, 120, 130 segundos. Pero ya dentro de la bomba, eso se alarga porque le colocamos heparina, ¿verdad? Para evitar de que se vaya a formar un coágulo. Entonces, esto yo lo estoy midiendo cada media hora y lo ideal es que se debe manejar entre 300 y 400 segundos, ¿verdad? El valor, y eso pues me indica de que todo está bien, que no hay ningún trombo ni ningún coagulito y que físicamente lo estoy viendo. Y a su lado, bueno, de en medio pues es una foto que ya estaba ahí ya preparada, y del lado derecho ese se llama intercambiador de temperatura. El intercambiador de temperatura básicamente su función es enfriar la sangre del paciente y luego calentarla. Para poder enfriar la sangre del paciente se le piden a los familiares más o menos unas 2 bolsas de hielo, ¿verdad? Se le coloca adentro con una cantidad de agua para que la sangre, para que la temperatura de la sangre baje un poco y para proteger esos órganos. Y luego cuando ya la doctora ya casi va a finalizar, entonces más o menos una media hora antes yo comienzo ya, a veces no es necesario que ella me lo diga porque ya tenemos muchos años de trabajo juntas y bueno, pues mi experiencia como perfusionista son alrededor de 20 años. Entonces, pero nunca hay que confiarse, ¿verdad? Siempre encomendarse a Dios y de hecho nosotros siempre hacemos una oración previo a iniciar la cirugía. Eso es lo mejor. Sí, siempre, siempre. Y pues yo siempre me acerco al paciente, le corroboro datos y trato pues porque está en un ambiente donde mira un montón de gente alrededor de él. Nervioso, Sí, ansioso, claro, que le están haciendo una cantidad de procedimientos y cosas, entonces para tratar de bajar esa ansiedad que sí es impactante Sí, es escuchar impactante. una cirugía de corazón, ¿verdad? Sí. Entonces, pues tratamos de hacer eso. Y luego lo que yo les decía, ¿verdad? De su lado izquierdo es un monitor donde yo estoy viendo constantemente cuál es la presión del paciente, si la saturación del paciente es de 100%, que es lo normal, las temperaturas que están manejando, se maneja una temperatura esofágica, que es la que se coloca un termómetro por dentro del tubo que tubo endotraqueal, que es el que se para intubar al paciente, y ahí entonces se coloca uno y el otro es colocado en el recto del paciente para tener también la temperatura rectal. Entonces esos son los dos rangos y ambas tienen que ir llegando simultáneamente hasta 37 grados. Al lado, porque les aparece una unidad de sangre, es porque si nosotros necesitamos, los perfusionistas, hacer uso o echar mano de la sangre, pues ahí la tenemos. Y si yo veo que me ha bajado mucho la hemoglobina, entonces yo se la paso inmediatamente por las guías donde están pasando el suero. Ahí mismo yo también entonces paso la unidad de sangre, ¿verdad? Si se requiere. También hay en el mercado, no traje una foto, de un aparatito que se llama hemofiltro, que lo que hace es que saca la mayor cantidad de agua del paciente y entonces vuelve a hemoconcentrar la sangre para que la hemoglobina suba, ¿verdad? Y siempre estar pendiente de vigilar la diuresis o la orina, ¿verdad? De cuánto el riñón está excretando, ¿verdad? Y que sea una cantidad adecuada. Si vemos que durante el procedimiento no está saliendo una cantidad de orina considerable, entonces hay que tomar acciones al respecto, ¿verdad? Y eso me corresponderá a mí hacerlo también.
Luego, entre las otras múltiples funciones, pues lo primero es preparar la solución que tendrá el corazón, que les dije que es en un suero frío, ¿verdad? Que va a lleva ciertos medicamentos como el potasio, que es el que para el corazón, lleva un poquito de bicarbonato, de manitol y esteroides, que son todos para proteger al músculo cardíaco y también al cerebro, y para directamente el corazón. Otra función es mantener ese flujo de sangre, por eso es que nos llaman perfusionistas, ¿verdad? Para mantener esa perfusión en todos los tejidos, ¿verdad? Y todo del cuerpo, ¿verdad? Y por supuesto, regular estos niveles de oxígeno y de dióxido de carbono, por supuesto, que se da en la sangre. Hay que medir ciertos valores, ¿verdad?, de laboratorio, ¿verdad?, como un recuento sanguíneo de electrolitos, les hablaba del sodio, ¿verdad?, del potasio, del calcio, del pH, de hemoglobina, todo eso yo lo tengo que estar viendo constantemente, ¿verdad?, cada cierto tiempo. Porque como les digo, pues la función de una vez que el paciente ya es metido en la bomba, entonces ya se desentiende un poco el anestesiólogo y la responsabilidad es nuestra. Sí. Así como monitorear siempre que la circulación sea la óptima para poder mantener ese nivel medio de presión, que es entre 50 y 70 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y luego, por supuesto, la administración de medicamentos que requiera, si ya sea, por ejemplo, un antibiótico, o si se me está hipertensando, colocarle un medicamento, si se está bajando la presión igual, todo eso es manejado en la bomba, ya no lo hace el anestesiólogo, a menos de que yo requiera un apoyo adicional, entonces el anestesiólogo participa en ese momento. Siempre, como le decía antes, ¿verdad?, controlar los tiempos de coagulación es muy importante, vigilar que el paciente esté orinando bien y que este equipo, ¿verdad?, o esta máquina, bueno, tenga un bombeo adecuado a todo el cuerpo y pueda redistribuir toda la sangre a todos los vasos, tejidos, órganos, ¿verdad?, en todo el torrente sanguíneo. Obviamente que la sangre la vemos porque se puede visualizar, ¿verdad?, y que la sangre que ya sale oxigenada es más clara porque va con oxígeno. La sangre que nos llega es una sangre que llega sin oxígeno, ¿verdad? Entonces por eso es la diferencia de los colores. Y vigilar siempre la temperatura del paciente. Si vemos de que la temperatura del paciente está bajando más de lo requerido, pues entonces habrá que tomar acciones en el intercambiador de temperatura y poder aumentar lentamente la temperatura del paciente. Siempre tenemos una constante comunicación entre el cirujano, el anestesiólogo y mi persona, ¿verdad? Siempre es un trabajo en equipo y coordinado para que todo pueda salir bien, ¿verdad? Y por supuesto estar pendiente de cualquier cambio que el paciente pueda presentar. Estas son imágenes más, ¿verdad?, de las cirugías. Si ven la del lado derecho, esa es un paciente bastante grande, que por supuesto tiene más cantidad de grasa que la que tiene el paciente del lado izquierdo, ¿verdad? Es para una comparación entre ambos, ¿verdad? Y luego pues esa es toda la máquina, ese es todo el equipo. Sí, ahí estoy yo ya en bomba, ¿verdad? Lo llamamos en bomba porque yo estoy colocada atrás de los cirujanos, ahí se coloca la bomba, ¿verdad? Y ahí pues es una foto. Ya pues tenemos noticias de que ya nos van a actualizar un poco más, y entonces ahora vamos a contar con una bomba más moderna, mejor, ¿verdad? Porque al pasar la sangre por esos cabezales, como hay una cierta oclusión que se hace, o sea, se aprieta para que haya una presión adecuada, entonces rompe siempre glóbulos rojos, hay destrucción igual de los glóbulos blancos, entonces por eso se trata de buscar la forma de no dar tanta presión sobre el rodillo para que no haya tanta destrucción. Siempre la hay, ¿verdad? Igual que destrucción de plaquetas, porque es normal, porque está pasando por algo que es totalmente ajeno al cuerpo, por eso ya se llama extracorpóreo, ¿verdad? Porque hay una ruptura de todos estos componentes de la sangre y que por supuesto después
por eso se le colocan al paciente nuevamente, si es necesario, ¿verdad? Colocamos los glóbulos rojos, siempre se le coloca el plasma y las plaquetas, ¿verdad? Que es lo que más, que es lo que se destruye por el paso del rodillo. Muy bien, bueno, una Igual. muy completa, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos pues a su El lema. servidora. Ajá. Ese es mi lema, amor y ciencia al servicio de nuestros pacientes. Está su servidora con la doctora, ¿verdad? Por supuesto, ahí estamos ya muy contentas y relajadas porque ya entregamos al paciente y ya todo salió muy bien, ¿verdad? Y realmente es una gran satisfacción para mí poder trabajar con ellos, ¿verdad? Yo le agradezco a todo el personal de cuidados intensivos, de sala de operaciones, del equipo de anestesia, de las colegas, de las enfermeras, porque he sentido un gran apoyo, ¿verdad?, para poder trabajar en este tipo de cirugías que sí son muy complejas realmente. Y pues entre la doctora y yo tenemos una muy buena comunicación, una muy buena relación, siempre o lógicamente en el marco del respeto, ¿verdad? Ella es una persona muy ética, muy profesional y realmente esa es mi pasión. Sí, Bueno, eso es lo mejor, hacer lo que nos gusta, sí, lo que nos apasiona. si yo pudiera hacer cirugía de corazón todos los días, yo estaría feliz, porque sí, porque realmente es... Pero lo bueno es que realiza, ¿verdad? Es correcto. Lo bueno es que yo realizo, pero sí, y como ve, pues realmente este es un trabajo totalmente ajeno a lo que yo hago aquí en dirección de docencia. Sí, eso le dije yo a la licenciada en nuestras primeras pláticas, ¿verdad? Y me encanta el lema, amor y ciencia al servicio de nuestros pacientes. Definitivamente una plática muy interesante, abordar todos los elementos alrededor del rol de la perfusión en cirugía de corazón abierto. Y definitivamente me gustaría tenerla aquí de nuevo en Café Presencia, claro, licenciada, y pues la felicito. Muchas gracias, les agradezco, será un placer. Esta última imagen, lo que quiero mostrar ahí es que existe, debe haber un equilibrio entre lo que es las emociones, ¿verdad? Y entre lo que son los sentimientos, o sea, entre lo que es el corazón y el cerebro. La razón. ¿Verdad? Sí, entonces hay un equilibrio, si está funcionando bien el corazón, está funcionando bien el cerebro. ¿Verdad? Entonces como 50-50. Sí, exacto, es un equilibrio y bueno, para mí ha sido un verdadero honor, un placer haber compartido un poquito sobre esta labor que se realiza, ya la venimos haciendo más de 3 años en el Seguro Social de la Granja, ¿verdad? Y ya mi experiencia pues como profesional de la perfusión, sí, ya son 20 años que cumplo este año de haberme graduado. Felicidades. Gracias. Y pues bueno, estoy a la orden. De hecho, gracias. Ahorita estoy tratando de apoyar porque hay una compañera de trabajo en el servicio de mantenimiento que necesita una cirugía. Y pues tenemos a veces listas de espera porque como nos atrasan por algunas cosas que son ajenas a nosotros, ¿verdad? Y también a veces el paciente dice, sí, me voy a operar, pero luego llega el momento y ya no quiere. Entonces se nos atrasa toda esa lista que viene, ¿verdad? Y se nos van acumulando. Pero en la medida de lo posible, pues tratamos de respetar eso y darles el mejor servicio que podemos a nuestros pacientes. ¿Que se nos han muerto pacientes? Sí, lamentablemente, pero podría decirle que nuestro grado de mortalidad es de un 5%. ¿Verdad? Realmente la mayor parte de nuestros pacientes salen muy bien por la labor conjunta que tenemos todo el equipo cardiovascular y todo el apoyo que nos dan después en el postoperatorio, que después de la cirugía en la unidad de cuidados intensivos, pues mis colegas, los doctores, tienen esa ardua labor también de seguirle dando seguimiento a este paciente junto con la doctora. Okay. De esa manera le agradecemos, licenciada, por pues informarnos y educarnos, ¿no?, sobre esa temática que no conocemos mucho, pero lo bueno es que aquí ya tenemos a la licenciada que podemos seguir abordando otros elementos. Claro que Así que espero tenerla de nuevo aquí y gracias a todos por acompañarnos en el Café Presencia con la licenciada Sandra María Pineda. Se despide de ustedes Jessy Arita, hasta la próxima.